Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. La palabra del Señor dice lo siguiente: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. En el versículo 7 la palabra del Señor dice: Y parte de esas semillas cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Digan conmigo: buena tierra. Díganlo más fuerte: buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra aquí? Y la cual al 30 por uno, perdón, al cual al 60, al 100, al 60 y al 30 por uno, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor. Amén y amén. Ahora vaya conmigo a San Mateo 13, porque Jesús fue más allá y se refiere en este pasaje al fruto que debería dar una palabra sembrada en el hombre, en el ser humano. San Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, el Señor dice lo siguiente: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, perdón, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20 dice la palabra: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos reciben con gozo la palabra? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí nos ratifica que cada vez que recibimos un buen mensaje como el que predicamos aquí, vienen persecuciones, dice el Señor. Versículo 22: El que fue sembrando entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, diga conmigo, el afán de este siglo, y además el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, porque esta produce al 100, al 60, al 30 por uno. Amén y amén. Se acercaron alguna vez los discípulos a Jesús y le dice: Jesús, ¿por qué enseñas por medio de ejemplos? Esas son las famosísimas parábolas de Cristo. Y las parábolas traducidas a nuestro castellano es ejemplos, símiles. Entonces Jesús siempre cogía un ejemplo. El reino de los cielos es como un señor que tiene mucho dinero y es dueño de una finca. Entonces se fue de viaje y le dejó encargado a sus obreros, y cuando volviera, les iba a pedir cuentas. Y así sucesivamente. Jesús estaba aquí dando una comparación de lo que es la palabra. Cuando se suelta la palabra, ¿qué sucede en la vida del ser humano? Y dice la palabra que Jesús explicó 4 dimensiones. Diga conmigo: 4 dimensiones que produce la palabra en un ser humano. ¿Cuántos están escuchando la palabra? Lo primero que Jesús motiva, aunque no está la palabra exactamente aquí, pero sí está en la Biblia, Jesús motiva a que la palabra no solo se escuche, sino que se escudriñe. ¿Cuántos han escuchado el término escudriñar? Ahora la gran pregunta es: ¿entiendes la palabra o el contexto de escudriñar? Bueno, para eso usted tiene que ir un maestro de la palabra. La palabra escudriñar significa varias cosas. En el latín, en nuestro castellano, significa examinar, significa inquirir y averiguar cuidadosamente. ¿Qué es escudriñar? Digan conmigo: averiguar cuidadosamente. Además, también es llegar a algo hasta su fin en sus circunstancias. Etimológicamente, es decir, en el estudio de esta palabra, significa rebuscar minuciosamente lo que otros descartan.
Eso quiere decir del latín escudriñar o examinar hasta el fondo. Eso traduce en el latín. También hay una traducción en el hebreo. La palabra escudriñar en el hebreo, shakar, significa literalmente cavar en lo profundo. También escudriñar en el hebreo significa explorar un terreno. Se asocia con buscar minerales preciosos o examinar íntimamente el corazón de algo o de alguien. Número 3. La palabra escudriñar, en el griego traduce el término eurunao y significa la acción de buscar, rastrear o investigar. ¿Estás oyendo esto? Con mayor cuidado. Es decir, cuando Jesús dice, cuando yo suelte una palabra, tú tienes que examinar la palabra. Jesús está enseñando algo, y es: no solo baste con escuchar una palabra, sino que tú vas a tomar esa palabra y vas a comenzar a escudriñarla. ¿Qué es escudriñarla? Tienes que comenzar a buscar el fondo, el tesoro que está detrás de esa palabra, que tus ojos naturales no lo ven, que tus sentidos naturales no lo ven, que tu presencia sensorial no lo ve, pero el Espíritu puede revelar que esta palabra es lo que puede causar la próxima gran transformación de tu vida. Alguien que diga amén. Y cuando la palabra del Señor dice que hay que escudriñar, Jesús dice escudriñen la palabra, está diciendo vayan y averigüen cuidadosamente lo que yo hablo. Por eso Jesús, cuando le preguntan por qué enseñas por ejemplos y pones ejemplos del reino, porque Jesús dice: señores, si yo predico la palabra que he escuchado en el cielo, nadie en esta generación la va a entender y se perdería. En determinado momento, y lo hablamos con los pastores amigos, y decíamos: ¿cuántas veces hemos dado un gran mensaje? Y ese mensaje Dios te lo reveló, no sé, en un mes, en un año, tal vez en una sola mañana, pero fueron horas o tiempo escudriñando esa palabra. Desde el año 1985 que conozco al Señor, y hasta ahora a veces leo textos de la Biblia y los entiendo. Digo, ¿por qué hasta ahora entiendo esto? Porque cada vez que tú escudriñas y profundizas, entonces cuando viene una palabra, por ejemplo en este púlpito, no es el único lugar para predicar la palabra, pero cuando venimos a este púlpito, cuando venimos a esta tarima, cuando venimos a este atril y predicamos la palabra, ¿qué sucede? Es fruto de haber encontrado algo que tú dices: wow, yo sé que eso le va a ministrar mucho a la iglesia. Pero de repente, Alex, ¿qué pasa? Ves que los hermanos hacen lo contrario a lo que se ha predicado. Entonces Jesús dice: hay que evitar que la palabra caiga en lugares donde no va a dar fruto. ¿Me estás entendiendo esto? Coloca tu mano en tu corazón y di conmigo: yo soy buena tierra para una buena palabra. Ahora dígale al que está a su lado: no dejes perder la poderosa palabra que Dios está soltando sobre tu vida. Alguien que diga amén. Ahora diga conmigo 4 dimensiones que mueve una palabra al momento de recibirla. Número 1, la primera dimensión espiritual es la siguiente: ¿qué pasa cuando la persona recibe una palabra? En el versículo, regálame 13, no, vamos al 13:19, Mauro. 13:19 San Mateo. ¿Qué dice la palabra? Yo quiero que lo lea la iglesia conmigo. San Mateo 13:19. Mira lo que dice. ¿Quién está escuchando la palabra en esta noche? Si no, le prestamos unos audífonos para que escuche. Estamos escuchando la palabra, ¿verdad? Pero no va a garantizar la transformación de tu vida. ¿Qué dice? Y no la entiende, dice Jesús. Viene el malo y ¿qué? Y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrando junto al camino. ¿Cuál es la primera dimensión? Aquellos que escuchan una palabra pero no les interesa entenderla. Tenemos un grueso en las iglesias del mundo que vienen a escuchar domingo a domingo o viernes a viernes o cuando pueden venir al culto una palabra, pero sus vidas no han sido transformadas porque oyen la palabra pero se está perdiendo la palabra. Porque no solo basta con que el pastor o el profeta suelte una palabra, tú decir: qué bonito estuvo el domingo, qué predicado, no sé, pero estuvo bonito, estuvo bueno el culto.
Entonces de pronto te fijaste más en el guitarrista, en el baterista, lo de la danza, pero se te olvidó la esencia de lo que viniste. Y es que esa palabra, cuando sea sembrada, no puede perderse. Entonces, número uno, diga conmigo, hay una generación que oye palabra, pero no la entiende. Número dos, es aquel que recibió segunda dimensión, es aquel que recibe la palabra, la entendió, pero cuando sale de la iglesia no la profundiza. Versículo 5, que dice Jesús que había una segunda modalidad de personas que escuchan la palabra. Esa segunda modalidad es parte. La primera, ¿cuál era, iglesia? Diga conmigo, oyen pero no entienden. La segunda, ¿qué pasa? La otra parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó porque no tenía profundidad en la tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Regálame el versículo 20, vamos a analizar 13:20. Él dice, el que fue sembrando en los pedregales, ¿sí lo tenemos? Versículo 20. Lo voy leyendo. El que fue sembrando en los pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Estás entendiendo? Número dos, este grupo de personas también oyen la palabra. Al momento la recibe con gozo. Aleluya, usted se emociona por recibir la palabra. Pero ¿qué pasa? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de muy corta vida, de muy corta duración esa palabra en su vida. Pues al venir la aflicción, cuando habla del sol, habla de la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y la palabra se pierde. ¿Cuál es el primer grupo? Oyen pero no entienden nada. ¿Qué tal estuvo el culto? Estuvo como bueno. ¿Qué predicaron? No tengo ni idea. Es que en ese momento me llamó la abuela de Gertrudis y tuve que salirme del templo. Me dieron ganas de ir 7 veces al baño. Hermano, traiga pañal al culto entonces. Es el tipo de persona que si se pierde la mitad del mensaje no importa. Mire, hay algo por lo que hemos luchado y lo estamos logrando, Alex. Cuando servíamos con mi esposa en una mega iglesia aquí en la ciudad, mi apóstol luchaba con los adoradores, porque al momento de la adoración salían a la cooperativa o a la tienda, el market, a comer empanadas, y cuando pegaban el grito de administrar, entonces salían corriendo, tomaban su instrumento, no tuvieron ni idea qué fue lo que predicaron, pero llegaban a ministrar. Y era una iglesia muy grande con 3 y 4 grupos de alabanza. ¿Sabes por qué? Porque son personas que están en el ambiente, pero no se desarrollan en el ambiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la segunda, ¿cuál es? Los que oyen la reciben con gozo, pero no están escudriñando, no cogen esa palabra y la atesora. Entonces a la primera dificultad la palabra se muere. Voy corriendo. Número 3. La tercera dimensión a la que habla Jesús está en San Mateo 13:22. ¿Qué dice en el versículo 22? Número 3, dimensión número 3. El que fue sembrando entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Número 3, la dimensión son aquellos que ocupan su tiempo en el resultado más que en el Dios que le da resultado. Son las personas que con una dimensión espiritual mayor, tienen una dimensión espiritual mayor, pero aún son sensoriales y tienen afán de lo material que de lo espiritual. Hermanos, esto también es otro gran bloque en nuestras iglesias. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque tenía afán de otra cosa. Por el afán de un evento familiar, por el afán de un trabajo, por el afán de un proyecto. Entonces me encanta la iglesia, me gozo en la iglesia, recibo en la iglesia, doy fruto de esa palabra, pero el afán llega a ser más grande que la misma necesidad de que explote esa palabra en la vida. ¿Alguien está escuchando esa palabra? No lo digo yo, lo dice Jesús. Dígase el que está a su lado. No lo dice el pastor, lo dice Jesús. Estamos aquí. Entonces Jesús está hablando, tercera dimensión, son aquellos que ocupan su tiempo buscando más el resultado que el Dios que te da resultados.
Y si algo te puedo garantizar en esta vida, mi hermano, es que cuando tú pones primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se te comienza a dar, todo lo demás comienza a fluir. Porque el Dios al que tú buscas, cuando se suelta una palabra, es el Dios que te dice: te puedo abrir puertas que en 12 horas tú lo puedes abrir, en 10 minutos yo te lo puedo abrir. Dele gloria al Señor con un buen aplauso en esta noche. Aleluya. Y número 4, mire, lo voy a mandar pero temprano para la casa. Ya conmigo, número 4. Está en Mateo 13:23. Dice: mas el que fue sembrando en buena tierra, este es el que oye. Diga conmigo: oye, entiende y da fruto. ¿Qué es lo que produce una palabra verdaderamente en tu vida? Es que tú la oigas, número 1. Número 2, la entiendas. Y número 3, que te dé fruto. Hermanos, hay quienes oyen la palabra y hasta ahí queda. Otros oyen la palabra, se emocionan, gritan, lloran en el culto, pero su vida sigue igual. Número 3, aquellos que recibieron la palabra, la pusieron en práctica, pero todavía hay dimensiones mayores que los sacan de la palabra. Yo no sé cuántos están aquí. Y número 4, Jesús dice: lo ideal de una palabra es que se busque buena tierra para sembrar esta semilla, y aunque se demore un poco más en dar semilla, en dar el fruto, ese fruto será seguro. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Diga conmigo: escudriñar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué motivamos a escudriñar la palabra? Porque escudriñar es ir más allá, ir a lo profundo de la palabra. ¿Me está entendiendo usted esto, iglesia? Esta es la dimensión ideal a la que debe llegar cualquier congregación en el mundo, mis hermanos. Ministros, los que ministramos en esta iglesia, los que servimos a la iglesia, son los que mayor profundidad de la palabra deberían tener. Porque usted es el encargado de dar fruto a aquellos que van llegando nuevos a la iglesia. Hermanos, yo he dado una orden expresa, bíblicamente soportada, y es: no me pongan gente que no tiene autoridad espiritual para hacer algo, sobre todo en dimensiones de guerra espiritual. Alguien llegó, y acá lo confesamos, porque estamos hablando aquí entre familia, y de la emoción de lo que es el culto, tomaban los banderines de la administración y comenzaba a pasárselo a todos. Le dije: espérame un momento, no le pases estas banderas. ¿Tú sabes lo que significa en la Biblia portar la bandera y el estandarte? Eran los guerreros que iban anunciando que iba a haber pelea, que iba a haber batalla. Y si esas personas no estaban entrenadas, los primeros y más atacados iban a ser los que llevaban la señal de guerra. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si tú colocas a alguien en el ministerio de liberación, pero esa persona no lee la Biblia en toda la semana, no la abrió, ¿sabes qué pasa? El diablo lo va a hacer media, lo va a hacer tenis pecuecudo. Porque el diablo entiende la dimensión. Al diablo no se le reprende con puños, al diablo no se le reprende con gritos, al diablo se le reprende con la palabra. Y entonces hablará la palabra y las tinieblas huirán. Estoy dando a entender esto, hermano. Entonces el afán de Jesús era: señores, por eso yo tengo que predicar con ejemplos, cosas tan fáciles y sencillas. A veces tú lees la palabra y tú dices: pero esa era toda la predicación que tenía Jesús. Decir que había una finca grande y que había un señor que regaba semillas, una cayó en pedregales, otro cayó a la orilla del camino. Ese era todo el mensaje que tenía Jesús. Oye, tú sabes la profundidad de lo que podría tener la palabra de Jesús. Yo creo que son mensajes que ni el más ungido en esta tierra ha podido hacer como los hacía Jesús. Pero Jesús decía: yo no vine a que se perdiera la palabra. Por eso él decía: tráigame las manzanas, la plastilina, y les enseño cómo funciona el reino de mi Padre. Yo no sé cuántos están aquí. Y nosotros optamos por algo, hermanos. Voy a terminar con una porción de la palabra interesantísima, pero escúcheme. Vengo de una iglesia. Yo invité a predicar a un pastor amigo, y él me invitó también a su iglesia. Me dijo: pastor, me encanta invitarlo a predicar, porque es que usted desde que comienza hasta que termina abre la Biblia.
Y venimos de una iglesia donde tenía una palabra extraordinaria, un mover del espíritu, un mover profético, don de ciencia, un mover impresionante, se sentía la atmósfera. Pero llegó un punto donde todo se convirtió en don de ciencia. Entonces la gente ya no iba por escuchar la palabra, sino adivíname el futuro. Póngame la mano y deme una palabra que mañana voy a tener $1.000.000 en mi cuenta. Y la gente, cuando no había palabra, entonces el culto era aburridísimo. Entonces el Señor nos dijo cuando los 13 años, Él dijo: yo voy a levantar nuevas columnas en la palabra, en la adoración. Voy a levantar gente que se apasione por oír la palabra, por adorar, por predicar. Y eso es lo que Dios ha hecho en ese tiempo. El crecimiento cuesta cuando tú comienzas a predicar profundamente la palabra. Pero ¿sabes qué recoges? Recoges una iglesia influyente, una iglesia grande, una iglesia poderosa, una iglesia que entiende para dónde va y que tiene el poder de hacer pedazos el infierno. No sé si lo estamos entendiendo. Ya conmigo, cuando Dios habla, me convierto en la tierra donde tiene que dar fruto esa palabra. Estamos aquí. Entonces a Jesús le dice: no es la palabra que se haya lanzado desde ese altar. ¿Y sabe qué pasa a veces, hermanos? Efectivamente, sucede que cuando algo no funciona en tu vida, tú le vas a echar: esa palabra no estuvo buena, esa palabra no era de Dios porque no dio fruto. Hermanos, ya el problema no es de lo que yo suelto aquí solamente. El problema es cómo atrapas esa palabra y la atesoras, la siembras en tu corazón, escudriñas en ella y le dices: Señor, si esa palabra que fue predicada el domingo, el viernes por parte del profeta, si eso sucedió así, entonces yo quiero ver el resultado de eso. Y algún día yo decidí en lo personal, te digo a manera personal, Alex, que toda esa palabra que soltaban mis apóstoles, yo dije: yo quiero esa palabra hecha una realidad en mi vida. Y conozco un montón de gente que tenía una palabra más grande y más poderosa de la que yo tengo hoy. Yo recuerdo cuando venían grandes hombres de Dios de Argentina, venían de la India, hacíamos unos congresos tremendos, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Hasta los coliseos llegamos. Y había una época en donde yo quería mi palabra. Y venían profetas y uno los veía: wow, qué tremendo ese hombre. Y uno se ponía en primer fila. Y entonces cuando llegaba donde estaba uno, pasaba al siguiente y yo: ¡hey, mi palabra! Y así sucedía que llegaba otro invitado y allá el que está allá, pero yo estaba al lado: yo seré yo, no, el que está al lado. El flaco, no, el gordo. Y entonces un tiempo donde no había esa palabra para mí, porque yo quería, estamos en esa dimensión que era la imposición de las manos y recibir la palabra. Claro que sí. Pero hermanos, Dios me dijo: yo mismo te voy a hablar a ti. Y te digo algo: muchos de los que recibieron poderosas palabras ahora no están haciendo nada en los asuntos del reino. Luego quiere decir que cuando se suelte una palabra, tú lo que tienes que hacer es atrapar esa palabra y decir: yo no sé para quién iba esa palabra, iba para el de la cuarta banca, pero yo la atrapo, yo la atesoro. Si era para él, no sé, pero yo también la voy a tomar, yo la voy a atesorar y voy a hacer que esa tierra explote y reviente en una bendición mayor. ¿Cuántos dicen amén? Cuenta un pastor de una de las iglesias más grandes, no solo en Colombia, sino en Iberoamérica, que él, siendo muy pequeño, o por lo menos no tan grande como son ahora, estoy hablando del pastor Ricardo Rodríguez, su esposa María Patricia. El pastor Ricardo siempre cuenta algo y dice: estamos en un congreso, una convención, viene un gran hombre de Dios, Bill Hammond, y ese hombre comenzó a soltar palabra. El Señor va a levantar de Colombia gente grande, va a levantar, pero la palabra no era directamente para él. Dice el pastor Ricardo Rodríguez que lo oyó, que los pastores que ya tenían una mega iglesia atrás se reían, estaban en otra cosa. Decía: ¿cómo es posible que en semejante unción estaban en otra cosa? Yo recuerdo cuando vino una administración Henry Hinn, el hermano de Benny Hinn, y estamos en la iglesia. Le cuento esto como anécdota. Y fue un culto donde duró 5 horas, Alex, se acabó a la 1 de la mañana, una cuestión tremenda. Yo perdí el sentido totalmente.
Él dice, acá los pastores que están en primera fila, vayan y oren. Habían pastores de Ecuador, pastores de Bolivia, y Él nos encomendó a los que estamos aquí. Estaba mi esposa, estábamos unos 10 pastores de la mesa. Él dice, estos pastores de la primera fila, vayan y oren. Cuando yo comencé, Él me dijo, muestra tus manos. Golpeó mis manos y siguió. En ese momento yo iba a orar por alguien y me detuve de una manera abrupta. Cuando cayó sobre mí el Espíritu Santo y comencé a sentir como si una planadora me pasara encima, fue una experiencia impresionante. Me embriagué literal del Espíritu. Y según me dice la gente, yo no recuerdo nada, pero la gente me dice, usted se tiró por 4 horas, estuvo ahí revolcándose, riéndose, y yo no sé qué es lo que hacía, y gritaba. Fue una experiencia tremenda con el Espíritu Santo. Y te digo esto porque aunque la palabra a veces no es supuestamente para ti, tú te encargas que esa palabra sea para ti. Y te digo esto del pastor Ricardo Rodríguez porque él dice, cuando él dijo, si ellos no van a recibir la palabra, los que están allá riéndose atrás, en un momento de ministración, en un momento de gozo, entonces yo atrapo esa palabra. Y gracias a eso, hoy tienen las iglesias más grandes, no solo en Colombia, sino de Iberoamérica. Ya conmigo, atrapo la palabra. Y te digo esto del pastor Henry Hinn, el hermano de Benny Hinn, que duramos hasta la 1:30, creo. A mí me tuvieron que sacar alzado de la iglesia, como a muchos otros. Pero escuchaba cuando otros pastores de la misma mesa decían, ¿y esto a qué hora se va a acabar? Yo anhelaba allá en el piso, yo no sé quién más estaba revolcándose allá bajo la unción, pero yo decía que no se acabe nunca esto no debería acabarse jamás. Pero había otros que decían, este tipo predica muy largo, esto ya no me gusta, yo me tengo que ir, tengo que madrugar mañana. Y eran siervos de Dios. Hoy esos hombres no están pastoreando, lo sé. Esos hombres hoy hasta abandonaron el país y están tratando de hacer riqueza en otro país. Hoy el Señor me encomendó una grey. Hoy el Señor me encomendó un liderazgo en la ciudad, un liderazgo en esta localidad. Dios nos ha encomendado algo. ¿Sabe por qué? Porque aunque de pronto la palabra no era para mí, yo dije, la quiero, la atesoro y la siembro en esta tierra. Voy a regarla, voy a escudriñarla. Y entonces el Señor dijo, he hallado en ti la fidelidad para entregarte el fruto de esa tierra. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me estás entendiendo. Entonces Jesús dice, diga conmigo, 4 dimensiones. Los que oyen y no entienden. Vinieron esta noche. Digan, no entiendo, pastor. No entiendo, no. Número 2, ¿cuáles son? Los que reciben la palabra, los que la entienden, pero no profundizan su raíz. Número 3, los que oyen. ¿Cuál es, Alex? Métele ahí otro ahí. Los que escuchan la palabra, dan resultado a esa palabra, pero su resultado es corto. De ahí no pasan de cierto límite. Y número 4, estoy hablando con esa iglesia, son los que profundizan la semilla. ¿Cierto, Mauro? Son aquellos que dicen, yo no quiero con una emoción dominical, yo no quiero una emoción de viernes, yo quiero esa palabra, yo quiero que esa palabra explote en mí, me haga estremecer, reviente mi estructura en 1000 pedazos, y entonces verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Termino con lo siguiente. Segunda de Reyes 2, 18, 19. Termino con esto, hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 18 al 19. Dice la palabra del Señor. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó. ¿En dónde? Ojo con ese nombre de esa ciudad, Jericó. Él les dijo, ¿no os dije que no fueseis? Versículo 19. Los hombres de la ciudad le dijeron al profeta Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como lo ve mi señor, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entendamos el contexto de esto y termino. Lo voy a mandar temprano para que vaya y miren Noticiero CMI. Así ya se acabó, ¿no? Escúcheme. Cuando hablamos de Jericó, ¿cuántos han escuchado en la Biblia Jericó? Levánteme su manita. ¿La he escuchado? ¿De qué estamos hablando cuando se habla de Jericó?
Diga conmigo, de la tierra prometida. Y en la tierra prometida, deme una característica de la tierra prometida, una, levante la mano y le pongo un 10. Una característica de la tierra prometida, Lucho. Fructífera, rica en alimentos. Era una mega ciudad, hermanos. Fluía leche y miel, es decir, había riquezas. Era el esplendor del Medio Oriente antiguo. Hablar de Jericó era hablar de la ciudad adornada. Era hoy en día una ciudad moderna, con edificios, con el metro más elevado o más elegante, con estructuras, con colegios, con centros comerciales, qué sé yo, autopistas, acueductos, parques, ciudad turística. Eso era Jericó, la envidia de todos. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: yo te entregaré esa tierra. Pero años más adelante, escúchame bien, cuando viene esta palabra en Segunda de Reyes, ¿qué dice de Jericó? Dice: esta tierra es buena, pero se dañó. Ya conmigo, la tierra donde estamos es buena. ¿Cuántos creen que Colombia es una buena tierra, llena de riquezas? Pero algo la está dañando, hermanos. Entonces la pregunta que le hacen los criados del profeta, le dicen: profeta Eliseo, léalo conmigo, versículo 19, lo está leyendo, versículo 19. He aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es que es bueno, porque todo lo que Dios te entrega es la palabra que Dios te suelta desde este altar cada domingo, cada viernes, cada vez que tú vienes aquí, cada sábado. Eso es una mega palabra. Y tú dices: pastor, pero estoy en la quinta paila del infierno. Entonces ya no es culpa de la palabra, sino de quien recibe. ¿Alguien Dios le está hablando? Dígale al que está a su lado: deje echarle la culpa al pastor y pregunta: ¿qué estás haciendo con la palabra que suelta el pastor? ¿Usted me está entendiendo eso? A veces no es que, Alex, entendamos esto, no es un mal líder, es cómo lo estoy enfocando y cómo sacando su potencial. Porque los pastores también entendemos a eso. Es que ese es malo, ese no me gusta, ese no me sirve, nadie te sirve entonces. Le puedo decir que Jesús de un leproso, le puedo decir que Jesús de una mujer prostituta, le puedo decir que Jesús de un hombre endemoniado que rompía las cadenas hizo los más grandes ministerios y sacó el potencial y la esencia más grande, porque Jesús sabía para qué servía la palabra: para empoderar, para llenarlo de su gloria, para decir: hoy estás arruinado, enfermo, vacío, pero te puedo llevar a dimensiones donde no puedes imaginar por medio de la palabra. Dígale que está a su lado: por medio de la palabra. Estamos aquí. Y entonces diga conmigo: Jericó, la gran ciudad, ¿cómo estaba? Dañada. Tengo una predicación sobre esto. La gran pregunta es, hermanos, ¿qué dañó la tierra? ¿Qué es lo que está dañando el producto de la palabra? Entonces lo más fácil es que cambiar de iglesia, cambiar de pastor, cambiar de mensaje. ¿Aló? ¿Me está entendiendo esto? Es: ¿qué estás haciendo con la palabra? Dígale al que está a su lado: ¿qué estás haciendo con la palabra? ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? Como tenemos tanta palabra, hermanos, relata la historia que hubo un pastor Kim, en Corea del Norte. El pastor Kim fue un hombre llamado por Dios en medio de un país cerradamente o altamente comunista y represor. Actualmente en Corea del Norte no se puede ni siquiera cargar una Biblia. Hay evidencias de personas que les quitaron la mano o una extremidad por cargar una Biblia. El pastor Kim, junto a su feligresía no mayor a 15 o 25 personas, le tocaba irse a las cloacas de las ciudades para poder predicar la palabra. Y tenían túneles y lugares secretos por donde habían desagües en la ciudad, y él iba allí con su feligresía felices
de recibir la palabra. Escondían las Biblias allá en las cloacas o debajo de las piedras para no ser descubiertos y no dañar el plan de seguirse congregando si fuera en la alcantarilla de una ciudad. Es la manera como Dios nos habla, que hay lugares donde es más difícil recibir la palabra. Oh, pero cuando hay abundancia de palabra. En Estados Unidos de Norteamérica, la estadística dice que hay 2 Biblias, escúchame bien, 2 Biblias por cada hogar norteamericano. Y la alta probabilidad, mayor del 60%, es que ninguna de esas familias, aunque tienen 2 Biblias por familia, nunca la abren en un año, porque hay abundancia de palabra. Pastores amigos me cuentan cómo funcionan algunas iglesias en los Estados Unidos. Y si no le ponen la ruta en tiempos de invierno en su casa, la gente no vuelve a la iglesia. Tienen que colocar un autobús, tienen que colocarle refrigerios, porque la gente se da el lujo de decir: este domingo no iré a la iglesia, más bien escucho el sermón y que me lo cuenten qué pasó. Y Estados Unidos, aunque tiene mega iglesias, templos modernos, instrumentos multimedia, no tienen la sed que tenían los miembros de la iglesia del pastor Kim en una alcantarilla. Porque allí en las cloacas de la ciudad, la feligresía del pastor Kim anhelaba tener un auditorio, colocar unas sillas, un domingo, un viernes, saber que tenía a la mano una predicación. No lo podían, era cuando no estuviese la guardia leal al régimen. Dice la historia que el pastor Kim un día estaba en su culto y llegó el Espíritu Santo, y comenzaron a emocionarse tanto que comenzaron a cantar y a levantar la voz, y hubo una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y dice que por esa calle donde ellos abajo en las alcantarillas se congregaban, dice que había un proyecto de hacer una avenida, una calle nueva. Entonces pasaron la maquinaria pesada y comenzaron a remover. Alguien removió de más y comenzaron a escuchar un ruido. Pero ¿quién es el que habla y grita por allá abajo? Y entonces llamaron a la guardia leal al régimen y encontraron al pastor Kim y a su feligresía orando, cantando y predicando la palabra. La sentencia: morir bajo las llantas pesadas de la misma maquinaria pesada. Dice la historia que el pastor Kim fue el primero que lo colocaron en una fila donde estaban destapando las calles. Y entonces ellos, aún amarrados allí, no podían escapar en fila mientras pasaba la pesada maquinaria para aplastarlos. Comenzaron a adorar y comenzaron a confesar y hablar versículos de la Biblia y adorar al Señor en medio de la muerte. Y eran todos cantando y se escuchaba el bullicio. Ellos dijeron: no importa, igual vamos a morir, vamos a adorar. Y entonces se fueron apagando. La primera voz que se apagó, la del pastor Kim, luego los demás y los demás, hasta que quedó la última persona y no se escuchó más allí. Hermanos, nosotros tenemos al alcance palabra, oportunidad de servir a la iglesia, pero los afanes nos terminan sacando. Es que es mi proyecto. ¿Ya le preguntaste si es el proyecto de Dios? Hermanos, ha habido un montón de gente, y lo digo con todo temor y temblor, que ha fracasado. Pastor, voy a hacer esto. ¿Ya le preguntaste a Dios? Sí, yo sé que Dios está de acuerdo. Fracasan porque no le preguntaron a Dios. Porque era más fácil buscar una oportunidad de trabajo, una oportunidad para realizar mis sueños. Con esto, hermano, le voy a decir algo: fe, digan conmigo, fe no anula proyectos. Pero yo te puedo decir algo: tú puedes recorrer el mundo, tú puedes conseguir el mejor trabajo, el mejor contrato, la mejor empresa, el mejor ministerio, pero la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino, busca primero su palabra, primero habla con Él, y entonces con base en eso Dios puede soltarte algo mayor y más grande. Por eso Jesús coloca esta palabra y dice: si oyereis mis palabras y las atesoras. Eso está en el Antiguo Testamento: no se oyere mi palabra. Pero Jesús lo está replicando aquí. Hermanos, no es solamente quien predica. Dios me ha hablado por medio de grandes hombres, te lo puedo asegurar, pero me ha hablado a través de mi hijo cuando era niño.
me ha hablado a través de un niño, me ha hablado a través de las personas, de una anciana, de la persona que menos creo que me va a hablar. Dios me termina hablando. Y esa pequeña palabra de bendición, ¿sabes qué? A veces yo tengo amigos pastores de 80 años, amigos de 70 años, me suelta una palabra, yo la tomo, yo digo, yo quiero esa palabra. A veces estoy reunido con 100, 200, 300, hasta 800 pastores. Nos hemos reunido bajo un mismo templo para escuchar una palabra. Y ¿sabes qué? Tal vez la palabra era para el de la quinta fila, para el que está atrás, pero yo digo, yo tomo esa palabra y la comienzo a ver realidad en mi vida, hermanos. ¿Qué vas a hacer hoy con la palabra? ¿La vas a escuchar y la vas a dejar perder, o tomas esa palabra y dices, hoy la voy a sembrar en buena tierra? Porque usted, amada iglesia, ministerio Mia Church, es buena tierra para recibir una gran cosecha del Señor. Vamos, apláudale al Señor bien fuerte y colóquese en pie en esta noche. Aleluya. Colóquese en pie, iglesia. Ya conmigo, hoy queremos entrar a un nuevo nivel de búsqueda y de relación con Dios. Cierra sus ojos porque quiero soltar esto sobre usted. Iglesia, deje que Él fluya en su vida. No resista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llevarlo, iglesia, a una dimensión mayor del conocimiento de su gloria y de su nombre. No lo resistas, búscalo y déjalo fluir. Y cosa tremenda Dios hará en tu vida. Así que levanta tus manos, dile: Jesús, todo lo que necesito eres tú. Todo lo que necesito eres tú. Enséñame tu palabra. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Vamos, dilo con nosotros. Nada deseo, Señor. Si tenemos su palabra, lo tenemos si todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Atesora esta palabra. Mi amado, mi tesoro, recibe esta palabra. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, tú eres todo para mí. Eres mi plenitud. Háblame porque te escucho, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. dilo. Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a mí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Oh, sí, Señor. Nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. díselo a él: Cristo, Cristo Jesús, tú eres todo para mí. Eres mi plenitud. Atesoro tu palabra. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, sí, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Levanta tu voz y dile: si te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, díselo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, Una vez más. nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo.
Una vez más. Señor, Si te tengo a ti, Jesús, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. busque a alguien que tiene cerquita. Busque a alguien que tiene cerquita, por favor. Ustedes ahí. Y ora por un instante por esa persona. Pide a Dios por la persona que tienes a tu lado. Dile: Señor, queremos convertirnos en buena tierra. Gente que lleva años y años en la vida espiritual y no pasa nada. Eso no es de Dios. Usted dígalo ahí con sus propias palabras. Algo tiene que pasar. Tiene que haber una transformación en mi vida. Esta tierra es muy buena, esta palabra es muy buena, pero mi vida sigue dañada. Yo te hago una pregunta hoy, iglesia. ¿Qué vas a hacer con la palabra que Dios te da? ¿Qué vas a hacer con este tesoro que Dios suelta cada domingo, cada viernes, cada momento que entras en secreto con Dios? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a emocionar? ¿La vas a recibir con gozo, pero la olvidarás luego? Iglesia, vuelve al Espíritu. Profundiza en sus aguas. Profundiza en sus aguas. Profundiza en las aguas. Yo profetizo sobre tu vida que te conviertes en buena tierra. Y esta tierra dará tanto fruto que darás alimento espiritual a tu segunda y tercera generación. Dios te va a comenzar a usar de una manera mayor aún. Dile: Señor, quiero recibir tu palabra. Oh. Oh. Vamos, dile: yo quiero recibir tu palabra, Señor. Quiero recibir tu palabra, Señor. Quiero recibir tu palabra. Quiero dar fruto en los asuntos del reino. Vamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, Díselo a Él. nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, Nada nada deseo. deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos recibieron la palabra en esta noche? Hermanos,